Si tuvieras que elegir, ¿a quién creerías? ¿Al capitán que se llevó la gloria o al soldado que enterró a sus amigos? Porque casi todo lo que imaginas sobre la caída del Imperio Mexica te lo han contado desde arriba, desde el poder, desde nombres enormes, versiones pulidas, relatos que suenan a destino y no a sangre, barro y miedo. Pero existe otra mirada, una que no viene de un despacho ni de una pluma oficial. Viene de un hombre que estuvo allí, un soldado raso que pasó hambre, que vio caer a los suyos y que ya viejo decidió decir: no, eso no pasó así. Hoy vamos a entrar en la conquista de la Nueva España a través de los ojos de Bernal Díaz del Castillo y su obsesión por lo que él llamaba la historia verdadera. Y al final te contaré algo que convierte este relato en un caso casi detectivesco. ¿Por qué, siglos después, hubo quien se atrevió a decir que ese soldado quizá ni siquiera escribió el libro? Pero antes necesitas conocerlo como era. No un héroe de bronce, un superviviente. Bernal nació hacia finales del siglo XV en Medina del Campo, un lugar de ferias, de comercio, de gente que entra y sale, donde los rumores viajan más rápido que las cartas. No era un hombre de universidad, no era un letrado en el sentido clásico. De hecho, él mismo se describe con una expresión dura, como alguien sin letras. Y ojo, eso no significa ignorancia. Significa otra cosa, que aprendió como aprende quien no puede permitirse el lujo de teorizar. Aprendió mirando, viviendo y sobreviviendo. Muy joven cruza el océano buscando fortuna. No tenía una hacienda que lo sostuviera. No tenía un apellido que lo blindara. Tenía lo único que tenían miles como él: hambre de oportunidad. Antes de unirse a la expedición de 1519, ya había estado en otras expediciones por las costas del Yucatán. Mal tiempo, enfermedades, choques, escaramuzas. Lo suficiente como para entender una cosa: el Nuevo Mundo no era un escenario de aventuras, era una trampa real, húmeda, caliente y mortal. Por eso, cuando llega el gran momento, Bernal ya no es un novato deslumbrado. Ya sabe a qué huele la pólvora. Ya sabe qué hace la fiebre con los cuerpos. Ya sabe lo que cuesta regresar. Y entonces llega 1519. Se une a la expedición que cambiará el continente y también la historia que se contará durante siglos. Solo que, en los libros, suena épico. En la crónica de Bernal suena distinto. Suena a frío de noche, a hambre, a miedo antes de cada batalla. Porque Bernal no escribe «yo conquisté». Bernal escribe «nosotros sobrevivimos». Y aquí nace su obsesión: que no borren a los que no tienen estatua. Ahora viene una pregunta clave. ¿Por qué un soldado de 70 años, ya gastado por el tiempo, se pondría a escribir cientos y cientos de páginas? La respuesta es simple y brutal: por ira. Bernal lee un libro que, en su época, tiene prestigio. Lo escribió Francisco López de Gómara, elegante, culto, perfecto en las formas. Un historiador oficial. Un hombre capaz de construir un relato brillante. Pero Gómara tiene un detalle fatal. No estuvo allí. Nunca pisó América. Y aún así, en su relato, la gloria cae casi por completo sobre un solo nombre, un solo héroe, un solo motor de la historia. Como si todo lo demás fuese decorado, como si los demás fuesen sombras. Bernal no lo soporta. Porque en esa historia, los soldados desaparecen. Los que caminaron, los que sangraron, los que tuvieron que tragar miedo para seguir avanzando, quedan convertidos en un fondo borroso. Para Bernal, eso no es solo un error, es un robo. Y entonces decide escribir lo que para él
Es un ajuste de cuentas con la memoria, una historia verdadera. Y suelta una idea que lo define. La elegancia no está en escribir bonito, está en decir la verdad. No es literatura, es supervivencia convertida en testimonio. Porque si el relato oficial triunfa, su vida entera se vuelve invisible. Y aquí está lo que hace único a Bernal: el pronombre. Mientras otros escriben desde un yo triunfal, Bernal escribe desde un nosotros que pesa. Un nosotros que suena a grupo, a bando, a heridas compartidas. En su crónica no hay un héroe invulnerable. Hay hambre, hay frío, hay noches en las que el cuerpo se encoge y el alma también. Hay miedo antes de cada batalla, ese miedo que nadie confiesa en las estatuas. Y hay heridas. Heridas que te cambian la forma de caminar y la forma de mirar. Bernal, además, se permite algo muy raro en un relato de conquista. Critica. Admira a su capitán como estratega, sí, pero también le reprocha cosas. Le reprocha que mire poco por la fortuna de sus soldados. Habla de repartos, de quintos, de promesas que no caen igual para todos. Y deja claro que muchos, después de jugársela, no regresaron como ricos, sino como hombres cansados, pobres y olvidados. Y aún así, lo más fuerte no es la queja. Lo más fuerte es lo que vio. Porque cuando los españoles llegan a la gran ciudad del lago, les explota la cabeza. Imagínate llegar desde Europa a una ciudad construida sobre el agua, enorme, organizada, viva. Calzadas, canales, mercados. Un mundo que no encaja con tus mapas mentales. Bernal describe ese impacto con una comparación perfecta. Dice que, al verla, parecía cosa de encantamiento. Como si un libro de fantasía se hubiese vuelto real. Como si algo imposible estuviera ahí, respirando. Durante un instante, la conquista parece una aventura. Pero ese instante dura poco, porque el siguiente golpe es el horror. Bernal describe el vértigo de estar ante una civilización inmensa, sin entender sus reglas. Y entonces llega el trauma, el sacrificio humano como espectáculo. No hace falta recrearse en lo gráfico para entenderlo. Lo importante es la sensación, el miedo, la impresión de estar en un lugar donde la vida y la muerte tienen un significado distinto. Habla de compañeros capturados, de la certeza de que algunos no volverán, de una ciudad que, de pronto, tiene dos caras, belleza y pesadilla. Y luego aparece el Tzompantli, el lugar donde se exhiben cráneos. Bernal menciona cifras enormes, descomunales, que hoy se discuten, porque la memoria exagera, porque el trauma distorsiona, porque a veces el ojo humano no mide bien. Pero incluso si las cifras bailan, el intacto psicológico no. Para él, lo que vio es terror real. Y desde ahí se entiende una parte incómoda del relato. Bernal ve la conquista también como un deber moral y religioso. No porque sea un monstruo de película, sino porque es un hombre de su tiempo, después de haber visto lo que vio. Su mente necesita una explicación, una justificación, un sentido. Pero aquí viene otra verdad incómoda, otra de esas que muchos relatos simplifican. Los españoles no lo hicieron solos. La conquista, vista desde Bernal, no es un duelo entre dos nombres. No es un puñado de españoles contra un imperio. Es un tablero de alianzas, un mundo complejo, lleno de tensiones internas, rivalidades previas, pueblos sometidos, enemigos antiguos y oportunidades nuevas. Bernal lo reconoce con una honestidad que a veces falta en otros relatos. Hubo miles y miles de aliados indígenas, pueblos que vieron en los recién llegados
una herramienta para ajustar cuentas, para liberarse, para cambiar el equilibrio. Sin aliados, no hay caída de imperio. Y en medio de ese tablero aparece una figura que cambia la historia sin espada y sin armadura. Doña Marina, Malinche. Bernal nos deja una de las descripciones más cercanas que tenemos de ella. No la pinta como caricatura, no la reduce a una etiqueta. Para él es una mujer con presencia, con mando, con inteligencia. Intérprete, mediadora, política, pieza esencial. Y suelta un detalle que te hace levantar la ceja. Cuenta que a Cortés le llamaban Malinche porque siempre iba con ella. Como si, para muchos, el capitán y ella fueran una sola cosa, un binomio. Porque sin traducción, sin negociación, sin lectura del terreno humano, muchas decisiones se rompen. Muchas alianzas no se construyen. Muchos malentendidos se vuelven guerra. En Bernal, la historia no avanza solo por fuerza, avanza por palabras, por acuerdos, por pactos. Y justo cuando crees que ya lo entiendes, llega el giro moderno. Aquí entramos en el terreno polémico. En tiempos recientes, algunos autores han defendido una idea provocadora: que Bernal no escribió la obra, o que la obra fue escrita por otra persona bajo un nombre. Incluso se ha insinuado que alguien como Cortés pudo haberla redactado usando un seudónimo. Y claro, esa teoría llama la atención por una razón. Toca una herida profunda. ¿Quién tiene derecho a contar la historia? ¿El que manda o el que estuvo? ¿El que firma o el que sangra? Pero la mayoría de especialistas rechaza esa teoría por un motivo muy simple. Hay huellas de Bernal fuera del libro. Documentos, cargos, firmas, testimonios. Hay contemporáneos que lo sitúan como regidor durante años en Guatemala. Hay relatos que dicen que lo vieron escribir, que lo vieron trabajar su historia desde la vejez. Y además hay algo que cuesta falsificar: el tono humano, el reproche directo, la incomodidad, las pequeñas miserias, los detalles que no sirven para propaganda. Porque, seamos sinceros, cuesta creer que alguien escriba un texto para glorificarse, atacándose a sí mismo con tanta crudeza. Así que, aunque el debate exista y sea fascinante, lo que no se discute es el poder de esa voz. Una voz que insiste en lo mismo, una y otra vez. Yo estuve allí. Bernal Díaz del Castillo murió en Guatemala en 1584. Y la imagen final que queda es casi triste. Un veterano que, tras haber participado en una de las empresas más brutales y decisivas de la historia, acaba sin la riqueza que imaginó y deja su manuscrito como herencia para sus hijos. Su historia verdadera es más que un libro de guerra. Es memoria peleando contra el olvido. Es el intento de un hombre por no desaparecer detrás de los grandes nombres. Un recordatorio de que detrás de los imperios, detrás de las banderas y los capitanes, siempre hay voces pequeñas sosteniendo el peso de lo grande. Esta no es una historia de una conquista, sino la de un simple hombre que tuvo que sobrevivir, en parte por buscar la gloria y en parte por pura fe propia de la época. Y ahora te pregunto a ti, ¿vale más la versión del que escribe desde un despacho o la del que escribe con cicatrices? Te leo en comentarios. Y si quieres otra historia contada desde el barro, ya sabes qué hacer.